sí decirle que no hay ninguna estadística, no sé si usted la tenga, pero creo que no hay, que revele que el incremento del salario mínimo está relacionado con incrementos de inflación o con inflación. Más bien, lo que nosotros tenemos es que los incrementos en salarios, en general, no solo del salario mínimo, sino de los salarios de las y los trabajadores, tiene como resultado un incremento en la producción nacional. Ese incremento en la producción nacional crea un círculo virtuoso, porque al final, si yo como padre de familia tengo ahora más dinero para comprar tortillas, voy a la tortillería y eso hace que la persona en la tortillería tenga una mayor demanda del producto que ofrece. Lo que va a hacer es que también esta persona compre más harina o vaya a utilizar más maíz. Eso va a hacer que incremente la demanda de producción de maíz y que los productores trabajen un poco más para tener más maíz. Estoy ejemplificando lo que sucede en una economía abierta, en una economía de libre mercado. Lo que va a suceder es que si hay más demanda de productos, va a ir habiendo poco a poco una mayor oferta a través de producción o de importaciones, con lo cual no debería de haber un fenómeno de inflación. Saludos, estimados amigos guatemaltecos de bien, de familia y de trabajo. Sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio que habilitamos los liberales clásicos del partido en formación fusionista para dar a conocer las soluciones que el guatemalteco está esperando escuchar. Esas soluciones que necesita el guatemalteco escuchar para entender cómo salir ya de este abismo en el cual nos tiene el sistema estatista predominante en nuestra Guatemala. Como siempre, pues muy agradecido de que nos acompañes a través de este video. Te invito a que desde ya puedas darnos un like, apoyarnos con un compartir y desde luego que te quedes hasta el final para analizar cómo podemos rescatar a Guatemala. Y es que Fusionista es más que un proyecto de partido, estimado guatemalteco. Fusionista es un proyecto de país y por eso es que nos concentramos en discutir estos temas que son tan importantes para los ciudadanos, sobre todo para los ciudadanos que anhelamos una Guatemala diferente, una Guatemala potencia mundial. Y como lo habrán visto en la introducción de este video, hoy vamos a hablar de las recientes declaraciones que habría de hacer el día de ayer el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, en relación a los salarios mínimos. También estaremos hablando de las reacciones que han habido en torno a la aprobación del presupuesto 2025, porque sí, son temas muy importantes y como siempre, solamente los políticos profesionales del Partido Fusionista podemos venir y analizarlos con la lupa liberal clásica. Como siempre, le doy la bienvenida a Jorge Chapa, secretario general del Partido Fusionista. Jorge, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. Gracias, Gabriel y amigos fusionistas. Qué gusto encontrarnos nuevamente, pues arrancando el 2025, ¿no? Pues con mucha ilusión, mucha esperanza y con el ánimo de cautivar mentes, corazones y bolsillos para sumarse a este proyecto de país, como bien has dicho, Gabriel, un proyecto de país que es fusionista. Así que, pues arranquemos con los temas que tenemos para hoy, Gabriel. Buenísimo, Jorge. Pudimos ver en el video que presentamos hace unos minutos que, según el ministro Jonathan Mencos, el tema del salario mínimo no nos debiese de preocupar, ¿no? Año nuevo, salarios nuevos. Y aparentemente él dice que esto no va a traer problemas de inflación, que todo es una especulación y que la especulación es un crimen. Hace alusión a que aparentemente Guatemala es un país donde hay libre mercado. Varias cosas que son muy incorrectas, Jorge, y me gustaría saber cuáles son sus impresiones a este video, en esta conferencia que habrían de ser algunos funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo el día de ayer. Claro, claro, con gusto. Bueno, mira, creo que nosotros ya nos habíamos pronunciado al respecto, sin embargo, tal vez no desde un fusionista propone en específico, aunque si nos siguen en redes sociales, tanto en las redes sociales institucionales del partido, como las redes institucionales personales tuyas y mías, que somos
pues los voceros tal vez más importantes del proyecto, ya nos habíamos pronunciado en torno a este tema, ¿no? Y lo hemos venido haciendo desde hace años, Gabriel, de una manera consistente, ¿verdad? Y desde luego, como un partido político en formación de derecha buena, estamos totalmente en contra de esta política pública de signo socialista, que es la de incrementar el salario por decreto. Ahora bien, a nosotros, este tipo de conferencias o respuestas que dan los ministros a las preguntas de los periodistas que hacen en estas conferencias de prensa, que por cierto, como un ejercicio de comunicación me parece bastante bueno, Gabriel, no sé cómo te parece, pero me parece bien, me parece excelente que un gobierno al menos una o dos veces a la semana se presente con algunos ministros y pueda responder a las preguntas que hacen los periodistas. Lamentablemente, algunos periodistas, de pronto, la gran mayoría de ellos, pues no hacen las preguntas correctas ni más convenientes, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que quizás analicemos en otro momento. Por ahora, pues lo que quiero decir es que a nosotros no nos sorprenden este tipo de políticas públicas, para nada. Era de esperarse que un gobierno de signo socialista como el que tenemos actualmente, con un Congreso de la República plagado completamente de diputados con una mentalidad de signo socialista y mercantilista, pues aprobasen un incremento al salario mínimo y, bueno, especialmente en este caso, un acuerdo gubernativo eh, en torno al incremento por decreto de lo que han llamado el salario mínimo, que a nosotros ya, pues ya nos crea una disrupción, ¿no? Esto de asociar salario con mínimo, ¿no? Porque, bueno, pues esos son términos que al final nosotros creemos que los define el mercado y pues lo que vemos en este comentario del ministro Jonathan Mencos, pues es una serie de contradicciones en materia económica, contradicciones que ha respondido muy bien Olaf Dirk Maat, quiero referir una de sus últimas publicaciones en X, donde empieza por colocar una serie de estudios económicos que dan muestra de que efectivamente el incremento al salario mínimo por decreto, en este caso por acuerdo gubernativo, pues sí, efectivamente genera inflación. Ahora bien, lo que nosotros los fusionistas decimos y que no te van a decir en ninguna otra plataforma, en ningún otro proyecto político, es que el tema no pasa necesariamente por una discusión en aspectos técnicos y económicos, ¿sí? Si bien es cierto, una política pública como la que está aplicando el actual gobierno del presidente Bernardo Arévalo, es una política pública que se sostiene sobre la escuela económica de John Maynard Keynes, ¿sí? Y que básicamente tiene que ver con una economía o una macroeconomía vista desde el lado de la demanda. Y por eso el ministro Jonathan Mencos hace énfasis en que la demanda crea pues una mayor, un mayor dinamismo económico, ¿no? Eso es lo que intenta decir. Pero desde luego que para que haya producción de bienes y servicios, pues obviamente debe de entenderse que hay un proceso productivo anterior, proceso productivo que también dicta el sistema de precios. Lo que el ministro Jonathan Mencos y lo que eventualmente aquellos que piensan en clave de una economía marxista o keynesiana, que es lo que tenemos hoy en día, pues no entienden que el proceso de producción inicia con el ahorro y que para que exista ahorro, pues debe de existir pues un ingreso anteriormente que permita el ahorro, ¿no? Y ese ingreso pues deriva efectivamente de los salarios que a su vez son precios.
esto no lo entienden, no lo quieren aceptar, no lo van a entender, pues las personas o la gente o los ministros o los presidentes o los diputados que abracen estas escuelas de pensamiento económico, que básicamente es la escuela de John Maynard Keynes, basada a su vez pues, en el legado marxista de Karl Marx, ¿no? Entonces, si bien es cierto, eso podría entenderse desde el punto de vista económico, para nosotros los fusionistas este es un problema de índole político y como tal pasa directamente por un tema estrictamente ideológico. Y por eso zanjamos nuestras distancias con algunas organizaciones que podríamos juzgar de derechas en cuanto señalan que hay, por ejemplo, deficiencias de índole técnico, ¿sí? Refiriéndose eventualmente a la discusión que hubo en la Comisión Nacional del Salario, donde patronos y empleados, teniendo como intermediario al gobierno, intentaron ponerse de acuerdo en cuanto a un incremento más o menos aceptable, ¿sí? Ahí encuentras tú a cámaras empresariales y al sector privado organizado probablemente con una posición de sí, bueno, un incremento, pero un incremento razonable, quizás del 1, 2 o 3%, quizás de hasta el 5%. Nosotros, la derecha buena, los fusionistas, quienes estamos a favor del capitalismo liberal y democrático, no estamos de acuerdo en el incremento por decreto de los salarios, de ningún tipo, o sea, en ningún porcentaje. Nosotros creemos que el salario es un precio y que ese precio lo define el mercado laboral mediante la ley natural de la oferta y la demanda y que la única manera de incrementar genuinamente, no artificialmente, y tener salarios reales, altos, que garanticen a las personas los satisfactores mínimos necesarios para vivir bien y mejor, pues es a través del incremento de la productividad. Y esta productividad se incrementa gracias a que exista un mercado realmente libre, no como el que, al que alude el ministro Jonathan Mencos en este discurso, realmente libre, o sea, y mercados en plural. El mercado laboral es uno de esos tantos mercados. Los patronos o los empleadores deben ser libres de contratar a los trabajadores y mediante contratos, ¿sí? Contratos que pueden ser, pues evidentemente, pueden ser llevados a la justicia en caso de incumplimiento, pues bueno, deben fijarse salarios o sueldos en virtud de la productividad y en virtud de lo que dicta la oferta y la demanda laboral. Para incrementar la productividad, pues necesariamente es necesario tener seguridad, justicia y obras de infraestructura pública de primer mundo. Y eso es en lo que consiste la operación esencial de un gobierno limitado, que es lo que proponemos desde el proyecto de país fusionista. Así que, pues, nosotros creemos que pasa por el tema ideológico-político, Gabriel y amigos, y no necesariamente por una discusión eminentemente técnica o económica. O sea, hoy en día gobiernan las izquierdas, ¿sí? Porque las derechas han o hemos, para que no se diga que nosotros, bueno, solamente criticamos, ¿no? No hemos sabido ganar elecciones y no hemos sabido llegar al poder para que desde allí podamos aplicar las políticas públicas necesarias y correctas, moralmente válidas, para que la gente gane más y viva mejor. Excelente, Jorge. Y bueno, esto me hace reflexionar porque he visto mucha gente que se quejaba en redes sociales cuando se aprobó la ley de competencia, ¿no? Porque decían que iban a intervenir en las empresas, que iban a regular más, pero
mucha de esa gente no criticó el aumento salarial y a la final la política pública de aumento salarial es un control de precios. Es exactamente una Correcto. medida que sirve para controlar los precios y por lo tanto, si tú estás en contra de que el gobierno intervenga en las empresas, las dirija, también hay que entender que en temas laborales el gobierno no tiene que meterse. Y por lo tanto, la invitación acá es a que el guatemalteco entienda que es necesario revisar y rescindir muchos tratados, pactos internacionales con organismos como la OIT, por ejemplo, que son los que a la Total. final de cuentas nos obligan a estar estableciendo este tipo de regulaciones como lo es el control de salarios y bueno, a través de una política de incremento al salario mínimo, lo único que vamos a tener, Jorge, es seguramente muchos despidos. La gente no ha caído en cuenta que esto va a provocar un incremento en la cantidad de despidos para la gente, para esos jóvenes universitarios que están cerrando su universidad, tal vez ingenuos creyendo que van a encontrar trabajo. La cosa se les va a poner más difícil, estimados amigos, porque, pues bien, cuando este tipo de decisiones políticas vienen a pegarle a la economía, difícilmente los empresarios pequeños o medianos pueden soportar, ¿no? A lo mejor haya cámaras empresariales, grandes empresas que sí tengan la capacidad de responder a este tipo de demandas del gobierno. Sin embargo, pues esto se trae de corbata a los pequeños empresarios, a los pequeños negocios y pues bien, ahí lo tiene como Ujú, resultado una gran cantidad ujú. de gente sin poder ingresar a los mercados laborales. Sí, es un hecho que esto genera inflación, genera desempleo, aumentará la informalidad y todos estos fenómenos económicos, pero que hay que entenderlos como consecuencia de decisiones políticas, Gabriel. Y esas decisiones políticas están soportadas sobre un pensamiento ideológico, ¿sí? Por eso creemos nosotros, insistimos en esto, la batalla es ideológica y política. Y eso en tanto y en cuanto, pues obviamente vayamos destruyendo este tipo de falacias económicas y falacias políticas en una vasta mayoría de guatemaltecos que se ha tragado la falacia, la mentira de que ellos son pobres porque hay muchos ricos, ¿sí? Bueno, hay que explicar cuál es el sistema de gobierno y economía o los sistemas de gobierno y economía bajo los cuales ha vivido Guatemala en los últimos siglos, probablemente en las últimas décadas, y cómo la educación ha venido permeando y ha venido enquistando esa, esa semilla, en este caso tal vez utilizada de manera muy oportuna, esa semilla del resentimiento y la envidia y de la soberbia, ¿no? Que bueno, son estos antivalores los que dan origen a creer que hay que quitarle a unos para darle a otros de una manera coactiva a través de la ley. Por eso es importante destacar que desde el proyecto de país fusionista proponemos la derogación de estas leyes que hemos tipificado como leyes malas y entre las cuales se cuentan, obviamente, estos acuerdos gubernativos y estos convenios internacionales con la OIT que tú mencionabas. Bueno, nada más la OIT por poner un ejemplo, ¿no? Pero hay decenas, tal vez cientos de organismos supranacionales que imponen al gobierno de Guatemala una serie de condiciones que generan pobreza, miseria, inseguridad, criminalidad y corrupción. Así que pues bien, pues vamos de mal a peor, Gabriel y amigos, y bien rápido, y solo va un año de gobierno, Gabriel. Así que, bueno, creo que tenemos que ser muy fuertes, ¿no? Muy, muy fuertes, y ahí nuestro llamado a los cristianos, tanto católicos como evangélicos, y si me permites rápidamente referir mi artículo de esta semana que he titulado Evangélicos y católicos juntos, entre signos de interrogación. Y es un artículo en el que escribo una especie de megasíntesis de un documento, una declaración
que han firmado más de 15 líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, entre los cuales se cuenta un cardenal, un arzobispo y un obispo. eh, una declaración que fue preparada o publicada más bien hace 30 años, pero que a mí hoy por hoy me parece aún más vigente que antes, precisamente porque los cristianos, tanto católicos como evangélicos, que constituimos alrededor del 80-85% de la población guatemalteca, pues tenemos una gran responsabilidad. Esa es una gran responsabilidad con, pues, esa misión que se nos ha encomendado de hacer discípulos, enseñar y guiar a las naciones, aplicando los preceptos y principios éticos, jurídicos, económicos y políticos que se prescriben en las Sagradas Escrituras en tanto verdad revelada. Así que los cristianos, sin distinción, si queremos ser congruentes con lo que profesamos y creemos, pues debiésemos de apuntar en la dirección de, pues, el gobierno limitado que anteriormente se llamaban las judicaturas, ¿no? O sea, en tiempos bíblicos al gobierno limitado se le llamaban judicaturas. Los mercados realmente libres y un irrestricto respeto a la propiedad privada, principio que está consagrado en al menos 2 mandamientos de la ley de Dios. Así que, bueno, todo esto de alguna manera abraza la firme creencia, cual dogma, de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues bueno, yo como cristiano católico me permito invitar a leer este artículo, y si estás interesado en leer esta declaración titulada Evangélicos y Católicos Juntos, pues con mucho gusto te la puedo hacer llegar si te comunicas conmigo, ¿no? Excelente, Jorge. Y aquí breves cápsulas de formación imperdibles, estimados amigos. Así que la invitación es a que si no están suscritos a nuestro canal, lo hagan pronto y que nos sigan en nuestras redes sociales para más información como esta, ¿no? Jorge llama la atención porque bien ha señalado que la principal crítica que se hace al tema del salario mínimo o al tema del presupuesto, por ejemplo, pasa por aspectos muy superficiales como criterios técnicos o criterios de inconstitucionalidad, pero nunca se profundiza en aspectos políticos. Y hoy por hoy vemos la reacción de las cámaras empresariales, particularmente de una de ellas, CACIF, a la aprobación del presupuesto para este año 2025 con un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad. Y aparentemente pues han reaccionado. Después de un año práctica inacción en contra de este gobierno, hoy parece que el divorcio es contundente, ¿no? Y digamos, terminan ya por demostrar que son oposición o están en oposición al menos de momento en esta decisión, a la cual, digamos, se sumaron actores de izquierda y de derecha mala e incompleta dentro del Congreso de la República con la aprobación de ese nefasto presupuesto para este año, un presupuesto criminal aprobado de madrugada y que sin duda, pues, tal parece que los señores de CACIF han entendido, al igual que muchos de nosotros, que es un presupuesto que va a traer más deuda, más empobrecimiento, más socialismo. Bueno, no sé si sepan que va a traer más socialismo, pero nosotros aquí tenemos que advertir y ser críticos e ir más allá de los criterios de inconstitucionalidad y pues traer a la discusión el debate político. ¿Qué opinas sobre este tipo de recursos de esta Cámara Empresarial en contra del presupuesto? Bueno, básicamente opino que son prácticamente inútiles. Si bien es cierto, las cámaras empresariales tienen la libertad de poder pronunciarse, obviamente, ante las decisiones de los gobernantes y están en su pleno derecho, me parece que son acciones que no terminan de encauzar, digamos, ese repudio y ese rechazo, encauzarlo de una manera eficaz, ¿sí? Porque aquí quiero hacer alusión, Gabriel y amigos fusionistas, a unos comentarios muy claros, muy contundentes
que hizo el diputado Samuel Pérez en una de sus últimas entrevistas en el medio Tangente. Y bueno, cuando el entrevistador le pregunta al diputado Pérez sobre esta posición de CACIF en contra del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, pues bueno, ¿qué responde Samuel Pérez? Samuel responde, sí, pero es que ellos no están en el gobierno. O sea, es clarísimo, ¿no? Es clarísimo, amigos y buenos empresarios del CACIF. Creo que es necesario que ustedes cuestionen este dogma, ¿sí? Este dogma, mal dogma, ¿no? De creer que no se debe hacer política como empresarios. Creo que es necesario entender que el sector empresarial, organizado y no organizado, o sea, que los buenos empresarios guatemaltecos deben construir o coadyuvar con la causa de construir un partido político de derecha buena, que represente sus intereses, sus legítimos y genuinos intereses. Y obviamente no estoy solo acudiendo o queriéndome comunicar, digamos, con los grandes empresarios que están insertos dentro del sector empresarial organizado, como el CACIF, la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio, y bueno, tantas otras cámaras empresariales. Me refiero a los empresarios micro, pequeños y medianos también, que eventualmente, Gabriel, dicen, no, no, es que la política no, no, es que no hay otro medio por el cual pacífica e inteligentemente podamos aplicar políticas públicas que deriven en un mayor bienestar general, en un bien común, en el buen sentido del término bien común. En ese sentido, pues creo que es necesario que los empresarios de este país, desde los grandes empresarios hasta los muy pequeños empresarios, incluyendo aquellos que hoy por hoy son informales, Gabriel. Porque los empresarios informales, pues si bien es cierto, logran sortear muchos de estos acuerdos gubernativos, como el del salario mínimo o los impuestos, ¿sí? Y tantas otras barreras, incluso barreras físicas, ¿no? La ausencia de puentes, carreteras y puertos, porque de pronto un empresario informal, su mercado es el mercado local de la comunidad, del municipio, y de pronto no se tiene que movilizar tanto. Así que de pronto ni eso le golpea, ¿no? Pero si realmente son empresarios que quieren crecer, y todos los buenos empresarios queremos crecer, lamentablemente en la informalidad no hay capital, ¿sí? No hay capital disponible para crecer. Si bien es cierto, sortean los informales todas estas leyes malas y obstáculos y restricciones digamos, a un mercado, lamentablemente no tienen del capital suficiente para hacer crecer su pequeño negocio. Mientras que los formales, ¿sí? Que son empresas grandes y medianas, bueno, no pueden sortear las leyes, ¿sí? Y lamentablemente el capital cada vez se restringe aún más, ¿no? Y los mercados son bastante limitados porque a eso súmale pues todas las trabas que hay en materia de importaciones y exportaciones que no permiten que estas grandes empresas puedan convertirse en corporaciones y en consorcios multinacionales. ¿Sí? De pronto son empresas grandes acá en Guatemala, pero no necesariamente son empresas grandes en Centroamérica, Mesoamérica o América Latina. ¿Por qué no decir, pensar en empresas guatemaltecas que sean grandes emporios, grandes corporaciones que puedan tener presencia en otros países? Entonces, el llamado, la invitación es a entender que estamos frente a un fenómeno político y que tenemos que perder el miedo y tener el coraje de apoyar un proyecto de país que apueste por
limitar el gobierno a sus funciones propias y naturales, que son únicamente tres: la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, los mercados realmente libres, sin privilegios para nadie, y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Esos son, pues bueno, los tres principios fundamentales del fusionismo o liberalismo clásico, y que apuntan hacia un sistema de capitalismo liberal y democrático. Y ese es el sistema que conviene a los empresarios de cualquier nivel, de cualquier tipo, ¿sí? Y pues bien, creo que si bien es cierto, tienen la libertad de manifestarse a través de una acción de inconstitucionalidad, me parece que eso es insuficiente. El diputado Samuel Pérez se los ha dicho claramente, y es muy sencillo: ellos no están en el poder, así que hay que llegar al poder. Y para llegar al poder necesitamos de un partido político con intereses genuinos, con transparencia ideológica y programática. Y bueno, discúlpenos, no queremos parecer arrogantes, pero el proyecto fusionista es eso, precisamente. Hemos sido muy transparentes ideológicamente, nuestros principios están muy claros, nuestro programa de derogar las leyes malas y aplicar 5 reformas estructurales: una política, una en economía y finanzas, una en educación, una en atención médica y una en jubilaciones y pensiones, que se sustentan sobre básicamente 3 políticas públicas: privatizar, desregular y abrir los mercados a la competencia. Pues bien, está allí de manera clara y transparente. No lo hemos escondido a nadie. Pueden ustedes visitar nuestro sitio web, fusionista.gt. Ahí está nuestro blog con más de 200 artículos. Ahí están nuestros principios, nuestro proyecto, nuestro programa y un plan, una hoja de ruta con pasos muy concretos que debemos cumplir. Valga la pena insistir, Gabriel: si Fusionista fracasa, no fracasa Jorge Chapas y Gabriel Ortega, ni el equipo de líderes que hemos venido conformando, impulsando y haciendo crecer. Fracasa Guatemala entera, porque Fusionista es un proyecto de país, un proyecto que intenta colocar al país en la élite mundial de los países desarrollados, de los países donde existe un auténtico y verdadero progreso material, intelectual y espiritual. Pero para eso necesitamos la ayuda tuya, amigo empresario, del CACIF, de las cámaras empresariales, tu ayuda también, amigo empresario informal. Necesitamos de tu ayuda, de tu apoyo económico, de tu participación en el proyecto político como simpatizante, como preafiliado, ¿sí? Y pues obviamente necesitamos mayor visibilización. Así que muchísimas gracias una vez más por tu like y por compartir este video en tus grupos de WhatsApp y en tus redes sociales. Jorge, para todos aquellos que venían a este video por la respuesta, ¿cuál es la ruta para ganar más y vivir mejor? La transición al sistema de capitalismo, el proyecto de país que queremos para Guatemala, Sí. para convertir a Guatemala en una verdadera potencia mundial, estimados amigos. Así que invitadísimos a que se sumen, que no se queden de brazos cruzados y que en este 2025 su propósito sea volcar todos sus apoyos económicos, humanos, mediáticos y políticos a la causa más noble que tenemos por delante: convertir a nuestro país en una verdadera potencia mundial. Así que sin más, nosotros nos despedimos. Les recordamos que semana a semana estamos subiendo videos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, compartir nuestro video, dejarnos un comentario y desde luego preafiliarse a este proyecto de país que los está esperando con los brazos abiertos. Mientras tanto, nosotros seguimos avanzando sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.